gracia y paz. Vamos a darle continuidad a un tema que estuvimos comenzando el día domingo y estuvimos hablando cómo Cristo en la cruz le había dado muerte al último Adán porque él tenía un propósito, y el propósito que estaba en el corazón de Dios, que lo vimos en Génesis 1:26, no se podía cumplir con Adán el viejo. Entonces Dios se suscita y hace una nueva creación en la cual nosotros, la manifestación final de la nueva creación serán los nuevos cielos y la nueva tierra, donde en esos cielos nuevos y en esa nueva tierra habitará el nuevo hombre, que es Cristo con la iglesia. Entonces vimos cómo Adán se envejeció, cómo Adán se murió, y cuando estamos hablando de Adán, estamos hablando de todos los hombres que estábamos en Adán. Cuando el Señor está diciendo en Génesis 1:26, hagamos al hombre, no estaba hablando solo de Adán, hagamos a la humanidad, es el propósito de Dios, a todos los que íbamos a nacer de Adán, ¿sí? Entonces Dios dice, hagamos al hombre en general, hombre y mujer, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces vimos qué sucedió con el hombre, fue separado de Dios por causa del pecado. Entonces Dios se suscita un nuevo hombre, un segundo hombre, que lo vimos en la reunión pasada. Miramos cómo Dios le llama a ese hombre segundo hombre, le llama el poema de Dios, le llama el cuerpo de Cristo y le llama la plenitud de Cristo, algo que está lleno de Él. Entonces, en base a Él estuvimos mirando que el propósito inicial de Dios no es salvar al hombre. La salvación fue un hecho consumado en Cristo. Y la persona que ha creído en Cristo ha sido salva eternamente. ¿Sí? Nosotros no vamos detrás de la salvación en el Espíritu, porque ya fue un hecho real en nuestra vida. Entonces ahora debemos seguir un poco más adelante, ¿cierto? Entonces, en lo más adelante que queremos seguir es en la imagen. ¿Sí? Recuerda que estuvimos hablando 1 Corintios 15, vamos a volver porque necesitamos ver en parte la segunda parte del versículo 45. Entonces vamos adelante, estuvimos mirando cómo nosotros por posición y naturaleza exhibíamos espontáneamente la imagen de Adán. Ahora la iglesia por posición en Cristo y por naturaleza, participantes de la naturaleza divina, debería exhibir espontáneamente la vida de Cristo. Porque nosotros decíamos, no hacemos mucho esfuerzo en Adán para mentir. Espontáneamente mentíamos, no nos lo proponíamos, no nos acostábamos por la noche y decíamos, no, mañana voy a mentir, voy a proponerme mentir. Eso no necesitábamos hacerlo, espontáneamente mentíamos. Por posición y por naturaleza. Entonces la iglesia por posición en Cristo y por naturaleza, participantes de la naturaleza divina, también debe, producto de la vida de Cristo, expresar espontáneamente al Señor. Hoy vamos a continuar la segunda parte, vamos a 1 Corintios 15, versículo, hoy lo vamos a leer desde el 44 para poder enlazar con el versículo 45. Entonces estuvimos mirando un primer aspecto. La manifestación de la iglesia fue producida en la cruz para cumplir el propósito de Dios. Pero el propósito general es la imagen de Dios, porque en la Nueva Jerusalén hay una particularidad con Dios. Tiene apariencia de jaspe, Apocalipsis 4:5, ¿cierto? Y cuando tú llegas a Apocalipsis 20:21, también hay una particularidad con la ciudad. Tiene apariencia de jaspe. O sea, que se parece a Él, ¿sí? Entonces, mientras llegamos allá, hay muchas otras cosas que debemos hacer acá, ¿sí? Entonces, vamos a mirar hoy en parte también el propósito que está trabajando, por el cual Dios está trabajando en nosotros. Volvamos a 1 Corintios 15, vamos a leer el versículo 44. Entonces, recuerda que estuvimos hablando la reunión pasada, introduciéndonos en la resurrección, hasta que llegó al versículo 44, vamos a leer el 44 y dice, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, punto. Y presten atención a lo que dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Si nosotros leemos el texto desprevenidamente,
vamos a creer que se está hablando del cuerpo animal de los animales, cuerpo animal. Cuando dice cuerpo animal, el griego dice psíquicos, eso es lo que dice, psíquicos, viene de la psique, del alma, de la mente. Y donde dice hay cuerpo espiritual, la palabra griega es neumáticos, ¿sí? Entonces, vamos a dos partes. Recuerda que en el verso que sigue dice que Adán es un alma viviente, ¿sí? Adán fue hecho alma viviente, cuerpo animal, o sea, psíquicos, con la capacidad para que fuera neumático, espiritual, ¿sí? Entonces Dios coloca al hombre al frente del árbol de la vida para que el hombre coma y pudiese ser neumático como Dios quería, ¿sí? Lo hizo psíquico, pero con espíritu para que fuese neumático y representara a Dios. Porque el hombre no iba a representar a Dios siendo psíquico. El hombre iba a representar, iba a ser la imagen de Dios siendo neumático, o sea, espiritual. Yo sé que la palabra neumático acá en Chile significa lo mismo que en Colombia. En Colombia el neumático es un caucho que se infla dentro de la rueda del carro, ¿cierto? La llanta. Pero la escritura, la palabra griega para espíritu es neuma, ¿sí? Entonces termina diciendo que hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, que hay un cuerpo psíquico y hay un cuerpo neumático. ¿Listo? Nosotros en Adán obtuvimos el cuerpo psíquico, ¿sí? Cuando se nos dio, Dios sopló en el hombre, Génesis 2:7, alientos de vidas, nechemá ayin, dice en el hebreo, en plural. Nos dio la vida del alma, la vida del espíritu y la vida del cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando el aliento de Dios toca el cuerpo del hombre, que no era un muñeco de barro, estoy completamente en desacuerdo con esa propuesta, porque cuando el espíritu, el aliento de Dios toca el cuerpo del hombre, el hombre era un hombre completo, corazones, riñones, todo lo que necesitaba para su funcionamiento. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente, no era neumático, pero el propósito de Dios, y para que se cumpla el propósito de Dios, debe ser espiritual. El psíquico no lo puede cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El psíquico se perdió, ¿cierto? Se murió y se envejeció, el psíquico. Entonces leamos el verso que sigue. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Cuál es ese? Cuerpo animal. ¿Cuál es ese? Cuerpo psíquico, ¿sí? Y el postrer Adán, el último, el escatos, espíritu vivificante, el neumáticos. Entonces, como el hombre se perdió y ya no puede cumplir el propósito de Dios, entonces Dios se levanta un hombre espiritual, neumático, ¿sí? Un hombre que ya no viva por la vida de la psique, por la vida del alma, ¿sí? Porque Adán nos proveyó vivir por la vida del alma. Y ahora cuando peca, nos provee vivir por la vida del alma en pecado, ¿sí? Más, ¿sí? Porque cuando el hombre peca, su alma se llena de pecado, ¿sí? Es llenada de algo que no conocía el hombre. El hombre no sabía que era pecado. Entonces, cuando el hombre peca, llega algo extraño a la vida de él, el pecado, y llega la muerte. Entonces, Dios necesita levantarse un hombre espiritual para que pueda cumplir el propósito que él se propuso, valga la redundancia, en su corazón, y nos lo reveló en Génesis 1:26. Entonces Dios se levanta un cuerpo, un hombre espiritual, un hombre psíquico, para que el hombre psíquico pueda, el hombre neumático pueda vivir la vida de Dios y pueda expresar a Dios, ¿cierto? Entonces, el Señor le dio muerte al viejo Adán, al último Adán, en la cruz. Y a partir de ahí se empieza a manifestar en Cristo la nueva creación, el segundo hombre y el hombre espiritual. Entonces, ¿para qué Dios hace esto? En parte, ¿sí? Porque no podemos decirlo todo. ¿Para qué Dios hace eso? Por medio de Jesucristo. Para que, recuerda que sigue leyendo, tales los terrenales, como tal el terrenal, tales los terrenales, como tal el espiritual, tales los espirituales. Entonces ahora el Señor cambia de molde. Dios, el molde primero era
el psíquico, Adán. Ahora el molde es el espiritual, el neumático. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene, muere a la cruz por nosotros, lo leímos en la reunión pasada, Juan 19:30, hablamos de tetelestai, la muerte del Señor en la cruz. Entonces ya el Señor nos provee de algo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios, que es espíritu. ¿Sí? Ezequiel 36:26 dice que Él nos dará un espíritu nuevo, porque el espíritu que teníamos estaba muerto, no servía. Entonces Ezequiel 36 dice que quita el espíritu, da un espíritu con E minúscula, y ahora en ese espíritu nuevo Él viene a morar en nosotros, ¿cierto? Y vamos a leer 1 Corintios 6:17. No es en vano que Dios nos dio un espíritu, porque sí. No, Dios tiene un propósito definido al darnos espíritu en nuestro ser. 1 Corintios 6:17, conocemos el texto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es, dice el texto griego, ahí termina. Naturalmente que es con el Señor. Pero el griego quiere resaltar que cuando nosotros nos unimos al Señor, somos un espíritu. Porque Dios es ¿qué? Espíritu, ¿sí? Entonces, ahora Dios, como ha provisto lo que necesitamos, un hombre neumático, un hombre espiritual, para que vivamos la vida espiritual, entonces nos da un espíritu, y ahora ese espíritu, el Señor Jesús que pasa por la vida, la encarnación, la muerte, resurrección y ascensión, envía ahora su espíritu a la iglesia, ¿sí? Y ahora la iglesia tiene de dónde tomar para empezar a ser espiritual, ¿sí? Tiene el Espíritu de Dios en su interior para poder cumplir el propósito de Dios. Si no hay espíritu, no se puede cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Porque lo que Dios quiere es un hombre espiritual. De eso habla el hermano Washmani en su libro. Dios quiere es un hombre espiritual, no quiere un hombre psíquico. O sea, un hombre psíquico es una persona que vive por la vida del alma, por las emociones, por su voluntad, ajeno a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso hay hermanos neumáticos y hermanos psíquicos. Y tú te das cuenta cuando hay hermanos neumáticos y cuando hay hermanos psíquicos en medio de nosotros. O sea, cuando hay hermanos neumáticos, cuando viven por la vida de Cristo y se expresa y se conoce. Pero cuando hay hermanos psíquicos, cuando un hermano que vive por la vida del alma es guiado por su mente, voluntad y emociones sin intervenir el espíritu en medio de ese hermano. Y es lo que conocemos nosotros como carnal. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a leer un texto por causa del espíritu en nosotros, 2 Corintios 3, versículo 17. Y vamos a mirar acá. Entonces recuerda que dijimos que el que se une al Señor, un espíritu es, ¿sí? En la iglesia hay la misma unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Somos uno en el Espíritu. Las tres personas divinas, la Trinidad, Dios tiene una unidad perfecta y completa, el Padre con el Hijo por el Espíritu Santo, y el Padre ha querido que nosotros, la iglesia, participemos en esa unidad. Allá lo dice en Juan 17, para que sean uno como nosotros somos uno, hermano. El Señor nos ha introducido en esa comunión que tiene el Padre con el Hijo, hermano. Y no tenía necesidad, porque Dios es eterno, completo y perfecto en sí mismo y no necesita nada. Más, sin embargo, qué misericordioso y qué bueno fue Dios con nosotros, que nos quiso incluir en esa comunión perfecta, hermano. Para que nosotros fuésemos uno, así como Él es uno con el Padre. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Contexto viene hablando de que el Señor es el Señor Jesucristo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sí? Naturalmente viene hablando de la esclavitud. Y el Señor, cuando viene a nuestra vida, Él tiene una palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
del pecado, del diablo, del mundo y de yo, ¿cierto? Porque nosotros podemos ser salvos del infierno, ¿cierto? Ya el Señor nos libró de la condenación eterna por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eres salvo de ti mismo. Eres salvo de tu orgullo, de tu lujuria, de tu adulterio, de tus borracheras, de tus robos, de tus mentiras. Necesitamos ser salvos de eso. Y está relacionado con la salvación en el tiempo presente del alma, ¿cierto? Pero por causa de este texto tenemos que explicar cuando dice la Escritura, el Señor es el Espíritu. Porque existen ciertas doctrinas que dicen que Jesucristo se volvió el Espíritu, ¿sí? Entonces hay que entender por causa de este texto cómo el Espíritu viene a nosotros, cómo nos unimos con el Señor y cómo el Señor es el Espíritu. Vamos a leer unos textos para aclarar esto y volvemos al tema. Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6, ahí más adelante. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, en el cual clama, Abba, Padre. O sea, la palabra Abba es la palabra aramea para Padre. Padre, Padre. ¿Listo? ¿Ahí qué dice la Escritura entonces? Que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, ¿cierto? Ok, bueno, vamos a leer otro texto, vamos a sumarle Juan, la suma de tu palabra es verdad. Juan 15, versículo 26. Estamos viendo lo de que se une el Señor un espíritu es con él y lo de que porque el Señor es el Espíritu, ¿listo? Juan 15, 26, viene hablando del Paracletos. Pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad o el Espíritu de realidad, el cual procede ¿de quién? Procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Listo? Pero que acabamos de leer en Gálatas, que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Pero aquí dice el Señor que Él enviará el Espíritu procedente de el Padre. Y cuando venga ese Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a dar testimonio ¿de quién? De Él. Por eso, hermanos, en los movimientos hoy, esos movimientos carismáticos extremos que vienen pero no honran al Señor, hay que tener cuidado, porque el Espíritu viene, es para dar testimonio no de sí, sino ¿de quién? Del Hijo. Todo Dios lo da para que dé testimonio de su Hijo, ¿sí? Porque al conocer al Hijo estamos conociendo al Padre. Entonces, y terminemos ese aspecto entonces con Juan 14, 23 atrás. Juan 14, 23. Viene hablando también de la manifestación del Espíritu del Paracleto. Y dice el 23. Vamos a leer del 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y, ¿qué dice el texto? Vendremos en plural. ¿Cómo será eso? Y haremos morada con él. Hablando de las moradas, porque el 14.2 viene diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, para entender lo del Espíritu del Hijo, ¿sí? O el Señor es el Espíritu. Dios envía el Espíritu donde viene el Padre, donde viene el Hijo por el Espíritu, y ellos hacen morada en nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor es el Espíritu, pero, ¿sí? No hay que sumar la palabra para decir lo que lleva a continuación, segunda de Timoteo. Eso era un paréntesis para mirar lo del Señor es el Espíritu. Segunda de Timoteo 2, versículo 5. Todos conocemos el texto, ¿no? Porque hay un solo Dios,
¿Sí? No existen más dioses. Existe solamente un único Dios. ¿Sí? Porque los que hay no son dioses por naturaleza. La diferencia de Dios y nosotros, lo que hace que Dios sea Dios es su esencia, que es divina. ¿Sí? En Dios existe algo que se llama los atributos comunicables e incomunicables. En los atributos incomunicables está todo lo que hace que Dios sea Dios. Está su esencia divina. Inmutabilidad, todopoderoso, omnisciencia, omnipresencia. Todo eso se encuentra en su esencia y hace que eso sea, que Él sea Dios por esencia. En su naturaleza se encuentran los atributos que se comunican al hombre. Por ejemplo, Dios es misericordioso. ¿Qué quiere Dios entonces que sea la iglesia? Que haga misericordia. Eso se lo comunica a la iglesia, pero su esencia no. Por más que resucitemos, la iglesia nunca llegará a ser todopoderosa. Nunca llegará a ser inmutable, ¿cierto? Entonces, hay un único Dios porque solamente hay un ser que tiene esencia divina, Dios, ¿cierto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, o como dice la textual, el Mesías, Jesús el Mesías, el hombre. Entonces, ¿por qué leímos este texto? Porque también leímos que el Señor es el Espíritu y venía hablando de Cristo, ¿cierto? Entonces, Cristo ascendió a la gloria, pero con un cuerpo de carne y huesos. Hermano, ¿cómo dice eso? Pues claro, no recuerda cuando estaba reunido con los 12, le dijo, mire mis marcas, que yo mismo soy. Obviamente que no es una carne y unos huesos de esta creación, es una carne y unos huesos de la nueva creación de lo que estamos hablando, ¿cierto? Él resucita y da inicio a la nueva creación con un cuerpo nuevo, ¿sí? Amén, hermano. Entonces, inicia una nueva creación, una carne y unos huesos que no tiene que ver con esta creación, ¿sí? Su sangre la dejó toda en el madero. Entonces, hay un hombre de carne y huesos, no de esta creación, sentado a la diestra de Dios. No hay un espíritu. Por eso aclaramos eso. Hay un hombre de carne y de hueso sentado a la diestra de Dios, pero que envió su espíritu procedente del Padre y se llama en la Biblia el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, morando en nosotros, por el espíritu que nos fue dado. Amén. Amén. Entonces hicimos ese paréntesis para aclarar lo del Señor es el espíritu. Ahora, entonces volviendo al texto. El último Adán. Vamos a volver al texto que era 1 Corintios 15, lo voy a leer rápido. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Entonces, el espíritu vivificante es el hombre que da vida. Eso es lo que significa vivificante, que da vida. Vamos a mirar un texto en Juan 6:63. Juan 6, versículo 63, este texto también lo conocen. Juan 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida. Y ahí espíritu en Reina y Valera debe ser con mayúscula, porque el espíritu es el espíritu de Dios el que da vida. ¿Sí? Y ahí está en minúscula, hay que hacer la corrección. ¿Sí? El espíritu es el que da vida. Ferrera Almeida, que la tiene el hermano, dice el espíritu vivificante o que vivifica. Ahí es la misma palabra griega que se utiliza allá en 1 Corintios 15, que es sopoieo, que significa sopoieo, es una palabra compuesta, viene de zoe, que es vida divina, y viene de poieo, que significa hacer o dar. Entonces, el espíritu es el que vivifica. El espíritu es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. ¿En qué sentido la carne para nada aprovecha?
Pues la carne es la máxima expresión del viejo hombre. Entonces no aprovecha y no sirve para la economía neotestamentaria, para cumplir el propósito de Dios. Entonces por eso dice que lo que necesitamos nosotros para ser neumáticos es que el Espíritu, porque el Espíritu es el que desde el interior vivifica al creyente para que lo represente a Él. El Espíritu, no la carne, ni siquiera el psíquico, ¿sí? Ni siquiera. El psíquico, cuando se llena del Señor, expresa la realidad de la vida divina. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan las vírgenes? Ok, que está hablando de la resurrección. Las vírgenes lo que está hablando es de la resurrección y el tribunal de Cristo. Y había una particularidad. Las vírgenes sensatas tenían lámpara, vasija y aceite en su vasija. Las vírgenes insensatas tenían lámpara, vasija, pero no tenían aceite en su vasija. ¿Cierto que sí? Entonces, en la resurrección, ahí lo representa esa parábola, representa que en la resurrección van a haber algunos hermanos y hermanas que van a brillar, como lo dice Daniel 12. Resplandecerán como las estrellas en el firmamento. ¿Pero quiénes? Los entendidos. Los que conocieron la voluntad de su Señor, los neumáticos y los espirituales. Cristo tuvo muchas razones por las cuales morir y resucitar, no solamente para salvarnos, pero naturalmente al mismo tiempo dice que las otras van a decir: oye, danos de vuestra aceite porque pasa algo. Se apagan en nosotros, ¿sí? Entonces en la resurrección nosotros nos vamos a dar cuenta quiénes fueron neumáticos y quiénes fueron psíquicos. En la resurrección, por la gloria que se va a emanar. Sí, se va a reconocer. Por vernos en resurrección, vamos a saber qué vida llevamos. Vamos a saber qué vida llevamos, hermano. Todo lo nuestro va a ser expuesto. Dios mediante, vamos a ver si hablamos de los tribunales. Todo lo nuestro va a ser expuesto, hermanos. Hay veces creemos que Dios no nos está viendo. Y nos olvidamos que Dios lo ve todo. ¿Cierto? No hay dónde escondernos del Señor. Salmo 139. ¿Sí? Si subiré a los cielos, tú estás allí. Y si bajo el Seol, también está. E incluso si se va para Plutón y para la Luna y para donde sea, ahí está Dios. ¿Cierto? Entonces, el Espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. O sea, es lo que necesita el creyente. El creyente necesita espíritu y vida. No necesita alma ni carne. Necesita ese espíritu y vida, porque de acuerdo a lo que nosotros vivamos y comamos y seamos, pues de eso vamos a ser constituidos. ¿Sí? Y sumémosle el texto ahí mismo en Juan 3. Ahí mismo hablando del mismo contexto, en Juan 3:6, cuando habla con Nicodemo, Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, con la carne no se puede hacer nada. Y como con la carne no se puede hacer nada, Cristo hizo algo con ella, la mató. El último Adán le dio muerte en la cruz porque no se puede hacer nada con la carne. Por más que usted la vista, por más que la maquille, seguirá siendo carne. Entonces, como no puede cumplir el propósito de Dios, Cristo le da muerte. Porque no puede, con la carne no se puede hacer nada más, hermano. Hay que darle muerte, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, la carne va a seguir siendo carne. No importa cuánto trates de mejorarla. Seguirá siendo carne. En Colombia hay un dicho: el mono, aunque se vista de seda. Ajá, cierto. Veo que aquí también. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque se unió al Señor y es un espíritu con Él, ¿cierto? Entonces, ahora el hombre, la iglesia, el nuevo hombre, tiene como parecerse a su Señor. Porque estábamos en Adán y naturalmente lo que reflejábamos era la vida psíquica, ¿sí? Porque no había una provisión para que pudiéramos ser neumáticos. Ahora en Cristo somos un espíritu
Y entonces ahora desde Cristo la iglesia puede ser lo que es el segundo hombre. ¿Qué? Espiritual. El hombre espiritual y el que Dios busca y demanda, hermano. Dios no busca un hombre psíquico. Si buscaba un hombre psíquico, pues Adán hubiera seguido vivo. Hubiera seguido vivo y con ese cumple el propósito de Dios. Pero Dios, para cumplir el propósito, es un hombre espiritual. Un hombre que no viva por la vida del alma. Un hombre que viva por la vida del espíritu. ¿Cierto? Desde su interior. Y segunda de Corintios 3. Ya le digo, hermano. Segunda de Corintios 3. Vamos a leer el versículo 4. A volver a primera, que estamos hablando de primera de Corintios. Segunda de Corintios 3, versículo 4. Vamos a leerlo hasta el versículo 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Lo que haya en nosotros no proviene de nosotros. Lo que hay en nosotros, cualquier virtud, proviene de lo alto. Porque si nosotros creemos que proviene de nosotros, pues hay un envanecimiento, ¿sí? Y entonces Dios tiene que entrar a hacer un juicio en eso, ¿sí? Entonces nosotros siempre debemos tener una mente en la cual reconozcamos que todo lo que tenemos proviene de Él. Y si hay alguna competencia, cual sea, en nosotros, no es de nosotros. Eso siempre va a ser dado. No hay nada que tú mismo produzcas. Tú no puedes producir espiritualidad, ¿sí? Tú no puedes producir nada, lo produce Dios en medio de nosotros. Eso lo dice Pablo. Yo planté, porque Pablo fue el que le predicó a los corintios. Apolos, ¿qué hizo? O sea, luego vino Apolos, regó la palabra que Pablo había predicado y había plantado. La palabra griega es potizo, que significa proveer de bebida. Pero sigue diciendo algo. El crecimiento lo da Dios. O sea, el auxano, el aumento o el agrandamiento de Cristo lo da Él mismo. Tenemos que regar y plantar, que Dios dé el crecimiento. Entonces, no que seamos competentes por nosotros mismos. Ay, yo sí sé, hermano, si supiera que yo sí sé. Para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Lo que dice 1 Corintios 15. El último Adán, que era espíritu vivificante. Aquí viene hablando de la letra de la ley. La letra de la ley, naturalmente. Pero también puede haber un contexto más amplio. Podemos aplicarlo. Tenemos muchos hermanos llenos de teología, hermano. Hoy eso conocen teología y Biblia. Y tienen los pies bien chiquiticos, hermano. ¿Sí? Una cabeza grande, vea. De información. Pero cuando se va a demandar la vida, no se encuentra, hermano. ¿Sí? No han dejado que el espíritu vivificante fluya en medio de los hermanos. En la ciudad donde yo vivía, en Barranquilla, nos reuníamos todos los días. Todos los días nos reuníamos, lunes a lunes, hermano. En ese momento recuerdo, nosotros tenemos un libro allá que se llama Avivamiento en China. Y voy a como a resumir, a parafrasear. No es avivamiento en China, perdón, hermano. Era la vida de Baksin, el apóstol de la India. Entonces cuenta el libro que hay una conversación, no sé si recuerdo bien, entre Keith Samuel y Martin Lloyd-Jones y Baksin. Entonces le dicen a Baksin, no recuerdo cuál de los dos, o si son los dos al mismo tiempo, o uno de los dos. La tarea es para que lo busquen y lo lean. Entonces le dice Baksin, Keith Samuel o Martin Lloyd-Jones a Baksin, y le dice: oye, las iglesias en la India tan pobres, ¿cierto? Que no tienen dinero. Y entonces Baksin le dice: sí, claro, nosotros allá no tenemos mucho dinero, pero somos ricos espiritualmente y ustedes son
pobres espiritualmente. ¿Y por qué? Sí, claro, porque es que las reuniones de ustedes 1 hora y media y ya la silla pica y se van para la casa. Nosotros duramos adorando al Señor 2, 3 horas, duramos 3, 4 horas en la palabra. ¿Quién es el pobre? ¿Cierto que sí? ¿Quién es el pobre? Y yo sé que hay culturas diferentes. La cultura en Colombia es diferente a la cultura chilena. Pero la cultura de Edén dice lo siguiente, Hechos 2:42. Y perseveraban. Ni la cultura de Colombia ni la cultura de Chile, la cultura de Edén, que Dios quiere introducir en la tierra por el cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. Listo. Entonces el Espíritu es el que vivifica, ¿cierto? Es el que nos da vida y nos ayuda a que podamos ser neumáticos, espirituales, el hombre espiritual, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar ahorita 2 ejemplos del servicio en el Espíritu y del servicio en la carne. Vamos a ir a Juan 10, versículo 14. Juan, ¿qué les dije? 10, 14. Están despiertos. 10, 14. Juan 14, 10, hermano, disculpes. Yo sí decía que ese no era. 14, 10. Una pregunta que le hace Tomás al Señor, muéstranos al Padre. El Señor empieza una conversación con Tomás y el versículo 10. Póngale cuidado. ¿No creéis que yo soy en el Padre? O sea, yo estoy en el Padre. Nosotros en Colombia dimos una serie que se llama Las 3 personas divinas, el único Dios verdadero. Y estuvimos hablando, no recuerdo si es la 7 o la 7 creo que es, hablamos de la coinherencia. Cómo el Padre está en el Hijo y cómo el Hijo está en el Padre. No puedo explicarles cómo es ese suceso interior en las personas de Dios, pero así lo dice y así lo creemos, ¿cierto? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y preste atención al hombre espiritual, preste atención al hombre neumático. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué hace? Él hace las obras. Entonces, cuando tenemos un creyente espiritual, cuando tenemos un creyente neumático, el servicio que presta en la casa de Dios va a ser iniciado por Dios. ¿Sí? Y el creyente espiritual, el creyente que es neumático, el servicio que presta en la casa de Dios es producido por Dios. Y Dios está involucrado en él, hermano. Cualquier tipo de servicio, hermano. Hay más servicio que compartir la palabra. Hay muchos más servicios en la casa de Dios. Entonces, cualquier servicio, en este caso el servicio que prestaba el Señor, todo lo que Él hacía era producido por el Padre que mora en mí. Y Dios es espíritu. Y las cosas que hacía el Señor Jesús no las hacía por cuenta propia, sino que el Espíritu y el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. Entonces, el servicio de Cristo, que ese servicio que nosotros debemos mirar por excelencia, era un servicio espiritual que lo iniciaba el Padre, hermano. Y cuando hay carne en la iglesia sirviendo, nosotros la percibimos y la olemos, porque la carne huele a muerte, hermanos. La Escritura dice que nosotros debemos expedir un olor fragante, que es el de Cristo. Pero, hermano, cuando hacemos un servicio en la carne, nosotros sabemos y sentimos el olor, hermano. A kilómetros, huele a mortecina. ¿Sí? Sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. O sea, toda la obra que Cristo presentaba era producida por el Padre. Un servicio en el Espíritu, hermano. Un servicio que era producido por el hombre espiritual. ¿Sí? Porque el Señor Jesús no tomaba nada de Adán para el servicio al Padre. Y hay un ejemplo parecido. Vamos a Romanos 1, versículo 9.
Y vamos a mirar otro ejemplo también. Nuestro Señor es el ejemplo por excelencia, ¿cierto? Pero vamos a mirar Romanos 1:9 y vamos a mirar cómo Pablo también habla de lo mismo. El Señor Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace todo. O sea, el Señor Jesús, a diferencia de Adán lo gobernaba la vida del alma, psíquico. Pero el Señor Jesús es gobernado por la vida del espíritu, ¿sí? Y el mismo suceso también llegó a verse y experimentado en Pablo. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en ¿qué? En mi espíritu. Y por eso está con minúscula, porque era el espíritu de Pablo, ¿sí? Entonces, el servicio que prestaba Pablo en la casa de Dios, el evangelio de su Hijo, era producido por Dios a través del Espíritu. Lo mismo que decía el Señor Jesús. Las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Pablo decía de otra manera, el servicio que yo presto en la casa de Dios es servicio en el Espíritu, ¿cierto? No en la carne. Ahora, Pablo vuelve a decir lo mismo en Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo el 1. Estamos hablando de la carne y el espíritu, ¿cierto? Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 para llegar al versículo 3, que es el que nos interesa. Filipenses 3:1. Amén, lo tenemos, hermanos. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Otra vez este hermano predicando acerca del reino. Otra vez este hermano predicando acerca del pecado. Otra vez este hermano predicando acerca de lo mismo. Pues sabes que necesitamos que se nos prediquen lo mismo constantemente, porque regularmente lo que se nos predican, salimos de acá y pronto se nos olvida. Entonces el Señor tiene que repetirlo otra vez, ¿cierto? Y hermano, una vez en un campamento en Buga, nosotros decíamos que hay una particularidad en la iglesia, hermano. Escucha lo que dice la palabra. ¿Y cómo estuvo la predicación? Uy, muy buena. Uy, qué bueno. Pero se queda ahí, muy buena. No hay nada de cambio y de realidad en la persona, hermano. Es que eso no es solamente para decir que fue muy bueno, es para que haya una realidad de Cristo en nosotros, hermano. ¿Qué vas a hacer con esa palabra que estabas escuchando hoy? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué crees que Dios te la dio? ¿Qué vas a hacer con ella? Eres responsable ante el Señor por eso, incluso, ¿cierto? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando habla de los mutiladores del cuerpo, está hablando de los judíos que hacían la circuncisión. Mutiladores cortaban una parte del cuerpo. Entonces, entrando a la circuncisión, y presta atención a lo que queremos presentar. 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿sí? Entonces, en el servicio que se presta a Dios, Pablo dijo primero en Romanos 1 que sirve a Dios. Ahora en Filipenses nos dice que sirve a Dios en el espíritu, pero ¿por qué? Porque él relaciona el servicio a Dios con la circuncisión de la carne. ¿Qué tiene que ver la circuncisión de la carne en el servicio espiritual a Dios? Entonces, vamos a mirar en Génesis 16, vamos a mirar qué tiene que ver el servicio, para que haya un servicio en el espíritu al Señor, porque el Señor relaciona eso con la circuncisión. ¿Ok? Génesis 16, versículo 16. Vamos a mirar. Yo sé, hermanos, que en la iglesia hay muchas edades, ¿sí? Tú llegas a ciertas localidades, ciertas ciudades, y tú ves que la iglesia tiene un color, tiene una estatura y tiene una edad. Incluso los miembros individuales también tienen sus estaturas, ¿cierto?
Pero con todo y eso, hermano, que las edades que nosotros tengamos, nosotros debemos prestar un servicio en el Espíritu al Señor, porque si no, el servicio que prestemos a nosotros, al Señor, se cuenta como pérdida. Oye, hermano, ¿cómo dice eso? Pues claro, la Escritura nos dice en Mateo 7, Señor, y adivina qué hicimos en tu nombre, profetizamos. Y además no adivinas qué más hicimos, echamos demonios, Señor. Y además no adivinas qué más hicimos. ¿Acaso profetizar es malo? No. ¿Acaso echar demonios es malo? No. Pero el Señor les dice, apártense de acá, hacedores de iniquidad. Entonces, ¿qué hubo ahí? Pérdida. Cuando Dios no inicia el servicio en la casa de Dios, hay saldo rojo y hay pérdida, hermano. Que el Señor abra nuestros ojos, hermano. Génesis 16. Bueno, en Génesis 12, Dios hace un llamado a Abraham al salir de Ur de los Caldeos, una ciudad de ídolos. Abraham sale, se queda a mitad de camino en Harán, su padre muere y entonces ahí sale nuevamente para la tierra que Dios le dijo que fuera. Le hace una promesa y le dice en Génesis 12, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, le dijo que iba a tener un hijo. Abraham tenía 75 años, ¿cierto? Pasaron 10 años y llegamos a Génesis 16. Entonces, viendo que no nacía el hijo que Dios le ha prometido al Señor, porque en Génesis 15 se lo vuelve a prometer, entonces a Sara se le ocurre una brillante idea, muy brillante en su momento. Después sí se le ocurrió una buena idea cuando dijo que echara a Sara con Ismael. Esa sí era iniciada por Dios. Esta no. Esta era una brillante idea en la carne. Entonces le dice, tiene una sierva egipcia, lo más probable es que se la consiguieron cuando Abraham fue a Egipto. El asunto es de que le dice que se llegue a ella porque la costumbre del tiempo, cuando la mujer, la esposa del jefe de la familia no tenía hijos, le daba a la sierva y el niño que tuviera lo tuviera en sus rodillas y se contaba como su descendencia. Entonces Abraham accedió al asunto. Y llega el versículo 16. Estamos hablando del servicio a Dios en el Espíritu y que Pablo relaciona que tiene que haber una circuncisión. ¿Oye? Era Abraham, versículo 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿cierto? Entonces, más o menos a los 75 años pudo haber quedado en embarazo Sara. Y ya nosotros conocemos por Pablo en Gálatas que son alegorías, ¿sí? 17. Preste atención. ¿Cuántos años tenía en el 16? 86 años. 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Yahvé. ¿Cuántos años habían pasado? 16. Pasaron 16 años en silencio de Dios para con Abraham por actuar en la carne. 16 años en silencio. De 86 a 13 años, amén. 13 años en los cuales hubo un silencio de Dios para con Abraham por actuar en la carne. Hermano, actuar en la carne no es algo para tomarlo a la ligera, hermano. Nosotros como creyentes debemos pensar cada paso que damos, hermano. Y hay un problema, hay decisiones que nosotros tomamos por la carne y tenemos toda la vida que ver con ellos. Por ejemplo, un matrimonio que no inicia a Dios. Toda la vida vas a tener que ver con ese Ismael, porque no lo produjo Dios, eso lo produciste tú y Dios no estaba involucrado en ese asunto, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí tenemos un silencio de Dios para con Abraham, 13 años, hermano, por haber actuado en la carne y no haber esperado la promesa por el Espíritu, hermano. ¿Sí? Y cuando le apareció Yahvé, era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo, entonces cuando se le apareció, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso, el Elohim el Shaddai. Anda delante de mí, ¿y qué? Sé perfecto. ¿Por qué? Porque no estaba siendo perfecto. Porque no estaba siendo perfecto. Entonces, como no está siendo perfecto, como tú actuaste en la carne, yo voy a entrar a hacer algo en tu vida. Versículo
9, de versículo 10. Entonces habla de la circuncisión. Y el versículo 10 le dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Cuál era el pacto? Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, cuando hay mucha carne en la iglesia, tiene que haber mucho cuchillo. ¿Sí? El prepucio del miembro del hombre era cortado con un cuchillo, un pedernal, y hacía separación de la carne. Entonces, ¿por qué se necesita entonces que Dios intervenga en nuestra vida? Porque lastimosamente muchos servicios que le damos a Él es en la carne. Y Dios tiene que entrar a tratar esos problemas, porque si no, el servicio que le vamos a prestar a Dios va a ser en la carne, ¿sí? Entonces, por eso Dios manda a circuncidar a Abraham, porque actuó en la carne y va a cortar con aquello que impidió que Abraham pudiera vivir en el espíritu en su momento, ¿sí? ¿Y qué fue lo que impidió? La carne. Entonces Dios entra y le dice: lo voy a circuncidar, voy a acabar con ese cuerpo pecaminoso carnal, para que tú lo que puedas hacer me lo puedas servir en el espíritu y pueda ser agradable a mi presencia. ¿Por qué decimos esto? Porque Colosenses nos autoriza a hablar de la circuncisión de esa manera. Vamos a leerlo, Colosenses 2, versículo 11. Entonces, cuando hay mucha carne en la iglesia, mucho cuchillo. Cuando hay poca carne en la iglesia, poco cuchillo, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, hermano. Necesitamos urgente prestarle un servicio al Señor en el espíritu, hermano. Ya tenemos un hombre espiritual, hermano, que se unió a nuestro espíritu para que pudiésemos ser neumáticos y le podamos prestar un servicio que Dios se agrade, hermano. Hermano, cuando nosotros le prestamos un servicio en la carne, Dios huele eso a mortecina, hermano. Es como cuando Israel ofrecía sacrificios y Dios decía que estaba hastiado de eso. Vuestros sacrificios me son como animales inmundos, como cerdos. ¿Se me entiende? Entonces, cuando nosotros le prestamos un servicio al Señor de esa manera, el Señor aparta su rostro de esos sacrificios y de esos servicios, hermano. Porque no está involucrado su Hijo. Y si no está involucrado Cristo, hermano, no tiene ningún valor para con Dios. Colosenses 2:11: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, ¿qué? El cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, hermano. Entonces, por eso es necesario que en la iglesia haya un trato con la carne. Es necesario que en la iglesia haya un despojamiento del cuerpo pecaminoso carnal en experiencia, para que le dé paso al neumático, al hombre espiritual. Pedro lo dice: baste ya el tiempo pasado de vivir haciendo lo que agradaba a los gentiles y a la carne. Nosotros somos una nueva raza, hermano. Deberíamos vivir de acuerdo a la Constitución que somos. Uy, hermano, eso es tan difícil, hermano, para el hombre viejo. Claro que no puede. Pero para el espiritual, todo lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Creo que nos falta fe, hermano, ¿cierto? Y vamos a mirar un servicio en la carne. Vamos a presentarlos. Vamos a 1 Samuel. Ya vimos entonces el servicio que prestó el Señor Jesucristo en el Espíritu. Todo lo que hacía provenía del Padre. Pablo servía en el Espíritu. Pero tenemos a Abraham, que tuvo que ser intervenido por Dios en su carne. Aquello que no podía llegar a la perfección por causa de la carne, ¿cierto? Ahora vamos a mirar un ejemplo de un servicio en la carne. 1 Samuel capítulo 2, versículo, vamos a ver del 12. El contexto: la palabra y las visiones de Yahvé escaseaban en ese tiempo. 1 Samuel 1, 2. Vamos a leerlo desde el versículo 12.
Amén, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. El contexto: la palabra de Yahvé escaseaba en ese tiempo y las visiones no eran frecuentes. Ahora, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Dios es escaso? No. Entonces, si escasea la palabra, ¿es por Dios o por nosotros? No hay corazones adecuados para la palabra, hermano, y por eso escasea. Y no estamos hablando de la letra de la Biblia. Cualquier persona se para y predica la Biblia. Hasta el diablo se para y la predica, y mejor que cualquiera de nosotros. Cuando tentó al Señor, ¿qué le sacó? Escrito está. Se fue a la ley misma, ¿cierto? Entonces no es un asunto de conocer la Biblia, se necesita conocer la letra de la Escritura, pero es que yo aprendí del hermano Spar que decía, hay que ir más allá de las letras, ¿sí? Nosotros recordamos un caso en Barranquilla donde hay un hermano, y ese hombre sí conocía la Biblia, hermano, impresionante, pero el sábado le entraba un espíritu de boxeador y golpeaba a su esposa, ¿sí? Y el domingo quería ir a predicar. Entonces otro hermano y nosotros, pues obviamente que no le oponíamos, o sea, ¿cómo crees? Entonces nos decía, no tiene nada que ver el testimonio con la Biblia. Yo no sé qué Biblia está leyendo porque la mía dice algo diferente, hermano. La mía dice algo completamente diferente. No hay ninguna realidad de Cristo en tu vida, solo palabritas. Y cuando digo solo palabritas, no estoy menospreciando la palabra. Estoy diciendo que la persona solo se sabe la letra de la Biblia, ¿sí? Eso es muy fácil, ¿cierto? Entonces, el contexto es que no había, la palabra de Dios escaseaba, estaba Elí, que era el sacerdote de su tiempo, un hombre ciego, no tenía visión de Dios ni un poquito, y tenía 2 hijos, Omni y Fines, unas bellezas de hijo que tenía. Entonces vamos a leer Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Bueno, quiero leer la Biblia textual, para eso la trajimos. Los hijos de Elí eran hijos de Belial, así dice el texto hebreo, Belial. ¿Y tú sabes qué es Belial, cierto? Ok. ¿Y dónde estaban? En la tienda de reunión en ese momento, porque en ese momento estaba el servicio allá en la tienda, el tabernáculo estaba en una tienda, y le estaban prestando un servicio a Dios los hijos de Belial. Los hijos de Elí eran hijos de Belial, hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahvé. Hermano, para que haya un servicio en la casa de Dios se debe conocer a quién se sirve. Y cuando hablamos de un conocimiento, no estamos hablando del conocimiento de las letras. Los testigos de Jehová, ellos dicen, esta es la vida eterna, que estén adquiriendo conocimiento de ti. Traduce la Biblia de ellos. Ellos creen que es un conocimiento mental. Mira, hermano, el conocimiento es tan íntimo en Génesis cuando dice, y conoció Adán a su mujer Eva. En la Septuaginta dice ginosco, conocer. Entonces Dios habla del conocimiento como algo tan íntimo que lo relaciona con las relaciones del hombre y la mujer, las relaciones conyugales, las relaciones sexuales. Entonces es un conocimiento íntimo, hermano. No es un asunto superficial. Dios hubiera utilizado otra palabra y tuvo relaciones con su mujer y ya. Pero dice, y conoció. O sea que el conocimiento de Dios es un conocimiento íntimo en el espíritu. ¿Sí? Entonces, no tenían conocimiento de Yahvé. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, en este caso los sacerdotes eran los hijos de Elí, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura,
y la grosura se quemaba como sacrificio, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Ok. Necesitamos ser consumidos, hermano. Necesitamos ser quemados para ofrecer un servicio al Señor, hermano. Y estos hombres no dejaban que la carne llegara a su punto, ¿sí? Que pasara por fuego, sino que antes de que fuera cocinada, iban por él, hermano. O sea, que querían vivir en la completa carne, hermano. O sea, un servicio a Dios en la carne, hermano, ¿sí? Y no dejaban que se quemara la grosura. La grosura se ofrecía y se quemaba como sacrificio al Señor. Yo recuerdo, mis padres son orfebres, trabajan con el oro, hace cuando yo estaba muy pequeño. Entonces yo me acuerdo que ellos compraban oro y compraban, en Colombia se llamaba oro chatarra, y venía un oro muy sucio, completamente sucio y quebradizo. Entonces ellos lo colocaban en un recipiente de metal, colocaban todo el oro que estaba quebrado, sucio, que tenía mucha escoria, y empezaban a darle fuego. Yo estaba viendo cuando lo hacían. Le daba fuego, 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 fuego. Lo sacaban rojo y lo metían en un recipiente con un líquido. Cuando sacaban el oro, ya no tenía escoria. Toda la escoria había sido quitada por causa de el fuego. Necesitamos ser hombres que estemos ardiendo completamente todo el tiempo, hermano. Hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser consumidas. Necesitamos entregarle todo a Dios en el altar para que se consuma, hermano. Si Dios quiere algo en tu tienda, te la devuelve, pero hay que entregarle todo al Señor. El hermano Nino, recuerda un caso del hermano Ni, que él estaba muy enamorado de una mujer, ¿cierto? Y entonces él leyó un salmo donde el salmo decía, vamos a parafrasearlo, el salmista decía que él no deseaba nada en la tierra, solo al Señor. Entonces Ni dice que él vio el salmo y que él no podía decir lo mismo que el salmista porque sí había algo que él quería en la tierra, y era ella, ¿cierto? Con el tiempo él fue entendiendo y ya entonces al tiempo se sentó a leer el salmo y ahora sí puedo decir lo que dice el salmista: nada deseo en la tierra, porque se la entregó al Señor, hermano. Al tiempo Dios se la devolvió como su esposa, que es la que fue esposa del hermano Ni, ¿cierto? Pero nosotros debemos entregarle todas las cosas al Señor, incluso las que nosotros creemos que son buenas, hermanos. Es que no es solamente las cosas malas y pecaminosas, las cosas que nosotros creemos que son virtudes en nosotros, ¿cierto? Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestro poder, nuestra rapidez o nuestra lentitud, todo hay que entregárselo al Señor, hermano. Entonces hay muchas cosas que tienen que ser quemadas en nuestra vida para poder ofrecer un servicio a Dios en el Espíritu. Asimismo, antes que quemara la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, una carne no tratada, ¿sí? Una carne no cortada. Recuerdo en esos momentos que de Moab se decía torta no volteada, ¿sí? Se había cocinado por un lado, pero no se cocina por el otro, ¿sí? Necesitamos ser tortas volteadas, ¿sí? Cocinadas por un lado, pero también por el otro lado, ¿sí? Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Atrevidos estos sacerdotes, hermano. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes. Porque los hombres, ¿qué hacían estos hombres? Menospreciaban las ofrendas de Yahvé. La palabra griega para ofrendas de la Septuaginta, hay una versión del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta. La palabra griega para ofrendas es la palabra griega tusía. En el griego dice tusián y significa el acto de la ofrenda y luego esa misma ofrenda que es ofrecida. Y estos sacerdotes menospreciaban la ofrenda de Yahvé. Ahora, hay una palabra en Números cuando Israel dice que está hastiado de este pan, y Reina Valera 2006 dice miserable.
¿Sabe cuál era el pan miserable? El maná. ¿Sí? Ya estaban cansados de comer maná. ¿Sí? Estaban cansados de Cristo, hermano. Es que la carne no quiere nada de esto. La carne no quiere nada de estas cosas, hermano. Entonces ellos estaban menospreciando al Señor. Y aquí los sacerdotes, lo mismo, las ofrendas, la tusián del Señor. Y el Nuevo Testamento nos va a revelar qué es la tusián del Señor. Vamos a ir a Efesios 5, 2. Ya vamos terminando, hermanos. Efesios 5, versículo 2. Vamos a leer desde el 1, Efesios 5, 1. Efesios 5, 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. El hombre espiritual. ¿Quién es el hijo amado? Este es mi hijo amado. O sea, él es el neumático. Entonces, la imitación de la iglesia en un sentido real, no la imitación como los mimos. ¿Acá lo conocen como mimos? ¿Sí? No la imitación de un mismo exteriormente, sino una imitación producto de la vida, una vida tratada, una vida en la cual el cuchillo pasa constantemente cuando ve que hay carne, una vida que se coloca en el altar para que sea quemada. ¿Sí? Sed imitadores de él, del espiritual, del hombre nuevo, del de la nueva creación. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y te entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice? Ofrenda y sacrificio. Sacrificio es tusián, o sea que Él es la ofrenda. Él es el sacrificio. Entonces lo que estaban despreciando los hijos de Eli era a la ofrenda de Dios, al Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces los israelitas decían, estamos hastiados de ese pan, denos carne. ¿Cierto? Querían carne. ¿Quieren carne? Bueno, tome. Ahí le mandó codornices. Y cuando quieren carne, también muchas veces Dios permite que se levanten estos hombres que ofrecen carne. Por ejemplo, nosotros vemos en estos momentos en el evangelio que se predica en muchas mega iglesias y uno ve muchas personas ahí. Y entonces uno dice, ay, pobrecito, está siendo engañado por ese falso profeta, por ese falso pastor, por ese falso maestro. Pero muchas veces eso es un juicio de Dios para ellos, porque quiere ser apacentado de esa manera. Todo está bien, vas a ser próspero, casa, carro y beca, y un patio bien grande como el de Israel, ¿cierto? Ok. ¿Cierto? Eso es lo que quieren escuchar. Entonces Dios permite que se levanten hombres así, perversos, y los apacientan así, ¿cierto? No que pecado, no, eso es lo que ellos quieren. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que se levanta, hermano. Eso sucede cuando se desprecia al Señor, cuando se desprecia su palabra y se tiene por menos, hermano. ¿Sí? Entonces despreciaron al Señor y les envió codornices y dice que le salía por la nariz la carne de los codornices, hermano. Entonces nuestra ofrenda es Cristo. Los sacerdotes, hijos de Eli, menospreciaban a Cristo como Israel menospreció el maná en el desierto, hermano. Entonces estamos llamados como iglesia a trabajar para ser imitadores de Cristo, o sea, esforzarnos en la gracia. Recuerde que la competencia proviene de Dios. Y terminemos con un texto, hermano, en Juan 6, versículo... Ya le digo qué versículo, hermano. Juan 6, versículo 27. Listo. El Hijo de Dios es el verdadero pan que descendió del cielo. El Hijo de Dios es el que nos da vida, nos vivifica. ¿Cuándo nos vivifica? Cuando comemos de Él. Cuando lo anhelamos a Él. Cuando tenemos hambre de Él. Cuando tenemos sed de Él. Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece. El hermano Yair dijo que no trabajáramos ya entonces. No. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida
que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa es la nueva creación. Ese es el origen de la nueva creación, incluso el origen de la vieja, pero de la nueva creación. Esa es la fuente nuestra, un hombre espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando suceden estas cosas en nuestra vida, se puede prestar un servicio a Dios espiritual, porque el servicio espiritual nos llevará a reflejar la imagen del celestial. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle. Toda gloria